La idea de la clase de hoy es resolver el trabajo práctico número 2 que tiene que ver con la maximización de utilidad del consumidor. Y como esto ustedes lo vieron bastante bien en micro 1, la idea va a ser darle una vuelta de tuerca. Todas las cuestiones que sus profesores le dijeron, esto es así, no lo cuestionen, ahora vamos a ver cuál es la fundamentación. Entonces, vamos a ver ahora el problema de maximización bien hecho. Bueno, ustedes en micro 1 usaron todas restricciones de igualdad y ahora vamos a ver cuándo se usan y cuándo no se usan. Vamos a trabajar en un mundo de dos bienes, pero todo lo que digo ahora lo podemos extender para n bienes. Entonces, nosotros vamos a resolver el problema del consumidor, que es la maximización de utilidad. Entonces, el individuo va a maximizar su utilidad, que depende del bien 1 y del bien 2, sujeto a que la restricción presupuestaria sea menor o igual al nivel de ingreso, o sea, P1x1 más P2x2 menor o igual a M, y dos condiciones de no negatividad, que es que x1 mayor o igual a 0 y x2 mayor o igual a 0. Por lo general estas condiciones no las vieron en micro 1 y ahora en un ratito vamos a ver por qué. Para resolver esto vamos a usar el método de Kuhn-Tucker. Nosotros al momento de evaluar asumimos que ustedes saben cómo hacerlo porque ya lo vieron en una materia matemática previa. De todas formas, acá vamos a hacer un breve repaso. Entonces vamos a armar el lagrangiano y eso va a depender de las variables, de los bienes, x1 y x2, y de los multiplicadores. Lambda, que es el de la restricción presupuestaria, y mu1 y mu2, que son las de no negatividad. Entonces vamos a plantear la función de utilidad a maximizar, más, y vamos a hacer el multiplicador por las desigualdades, todos pasados para un lado. Bueno, el lado que vamos a pasar implica que lo que esté en el paréntesis va a ser mayor o igual a 0. Entonces, para la restricción presupuestaria, vos tenés que M es mayor o igual a P1x1 más P2x2. Entonces vamos a pasar el P1x1 más P2x2 para el otro lado, para que quede M menos P1x1 menos Px2 mayor o igual a 0. Y ahora vamos a derivar con respecto a todas las variables. Con respecto a los bienes, vamos a derivar y vamos a igualar a 0. Con respecto a los multiplicadores, si hay una desigualdad, la derivada va a dar lo que está dentro y esa desigualdad va a tener que ser mayor o igual a 0. Entonces, por ejemplo, cuando derivamos con respecto a lambda, queda m menos p1x1 menos p2x2 mayor o igual a 0. Cuando derivamos con respecto a mu1, queda x1 mayor o igual a 0. Y cuando derivamos con respecto a mu2, queda x2 mayor o igual a 0. Bueno, una vez que hicimos eso, después necesitamos el otro set de ecuaciones, que es que el multiplicador por el lagrangiano con respecto al multiplicador, en caso de que sea una igualdad, eso sí va a ser igual a 0. O sea, lambda por la restricción presupuestaria es igual a 0, mu1 por x1 igual a 0, y mu2 por x2 es igual a 0. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando el multiplicador es positivo, como tenemos el multiplicador por la restricción, bueno, eso significa que la restricción opera en igualdad. O sea, si lambda da positivo, significa que se está gastando todo el ingreso. Si mu1 es positivo, significa que x1 es igual a 0. Y si mu2 es positivo, x2 es igual a 0. Bueno, en caso de que cualquiera de estos sea 0, significa que el otro es mayor o igual a 0.
Bueno, lo que nos vamos a preguntar es si existen condiciones a priori que permiten poner en igualdad o desigualdad y hacer menos cuentas. Vamos a ver de que según cómo sea la función de utilidad y según cómo sea la curva de indiferencia, implica que ya se están cumpliendo algunas de estas ecuaciones. Puntualmente, para anticiparlos, si la restricción presupuestaria va a estar en igualdad y puntualmente, bajo algunas condiciones, va a haber... Y también vamos a ver bajo qué condiciones hay lo que se llama solución interior, que significa que ambos x1 y x2 es mayor a 0. Entonces, si las preferencias cumplen no saciedad local, entonces la restricción presupuestaria se cumple en igualdad. Bueno, entonces la idea es la siguiente. No saciedad local significa que para cualquier canasta yo puedo agarrar una bola de cualquier tamaño, cualquier radio, y en esa bola, si no se cumple no saciedad local, si se cumple no saciedad local, puedo encontrar una canasta dentro de esa bola que es mejor. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, yo estoy por debajo de la restricción presupuestaria y seguramente sobre la restricción hay canastas que hay de menos nivel de utilidad, pero así como hay menos, seguramente la que dé más utilidad esté sobre la restricción presupuestaria. Pero de vuelta, acá se tiene que cumplir no saciedad local. El último ejercicio que vamos a resolver, vamos a ver que no se cumple y esto no es cierto. Pero si se cumple no saciedad local, bueno, ya la desigualdad sobre la restricción presupuestaria la podés poner en igualdad. Lo segundo que vamos a decir es que si la curva de indiferencia es convexo, entonces eso va a garantizar que haya una solución interior. O sea que ambos bienes son mayores a 0. Además va a implicar que el punto es un máximo. Algo que me olvidé de nombrar en la primera hoja es que una vez que encontramos una canasta tenemos que verificar que sea un máximo y no un mínimo. Bueno, si la curva de indiferencia es convexa, eso te garantiza que es un máximo. Si además la curva es estrictamente convexa, la solución es única. Y ahí tenemos dos gráficos. En el lado izquierdo tenemos una curva de indiferencia convexa y en el lado de derecho tenemos una curva de indiferencia estrictamente convexa. Recordando qué significa, yo agarro dos puntos sobre esa curva y los uno. Entonces, si es convexa, bueno, arranco con estrictamente convexa. Si es estrictamente convexa, entonces la unión de esos dos puntos siempre va a estar por arriba de la función entre esos dos puntos. Y esto tiene que ocurrir para todos los puntos que agarre. En el caso de convexo, que es el de izquierda, implica que si agarro dos puntos y los uno, esos dos puntos están o sobre la línea, va de vuelta. Si es convexa, agarro dos puntos y trazo una línea. Y lo evalúo con respecto a la función entre esos dos puntos. Y si es convexo, la línea va a estar o por arriba de la función o va a coincidir. Y en el gráfico de izquierda tenemos una curva de indiferencia donde el tramo lineal coincide con la restricción presupuestaria. Entonces, en ese caso, cualquier punto en ese tramo es un máximo. En el caso de estrictamente convexo, va a haber únicamente un punto que es tangente con la restricción presupuestaria. De la forma contraria, si la curva de indiferencia es cóncava, entonces necesariamente va a haber una solución de esquina. Entonces ahí tenemos una función que es el x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, que eso es un círculo, o más bien como estamos en el primer cuadrante, es un cuarto de círculo. Bueno, entonces miremos el lado izquierdo. En el lado izquierdo,
encontramos la curva de indiferencia del semicírculo que es tangente con la restricción presupuestaria. Pero no es un máximo, de hecho es un mínimo. Porque si yo me voy corriendo por la restricción presupuestaria, siempre voy a encontrar, a medida que me voy alejando de ese punto, voy a encontrar curvas de indiferencias que son más altas. De hecho, la más alta se va a dar poniendo todo en el bien 2 y nada en el bien 1. Número 3. Para que las curvas de indiferencia sean convexas, la función de utilidad tiene que ser cuasi cóncava. Cuando hablo de casi cóncava, hablo de una condición más laxa de concavidad. De la misma forma, si la función de utilidad es estrictamente cuasi cóncava, la curva de indiferencia es estrictamente convexo. Análogamente, si la función de utilidad es convexo, como es el x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, está sumando dos subfunciones convexas, entonces tu función de utilidad es convexa, y si tu función de utilidad es convexa, tu curva de indiferencia es estrictamente cóncava. Bueno, algo muy importante es que la Cobb-Douglas x1 a la alfa más por x2 a la beta es estrictamente cuasi cóncavo para valores de alfa y beta mayor a 0. Entonces, ustedes en micro 1 y en las macros se cansaron de usar Cobb-Douglas. Bueno, la razón es que las propiedades de las Cobb-Douglas permiten tener que hacer la menor cantidad de cuentas posibles. Bueno, ahora vamos a empezar a resolver los ejercicios de la guía. El ejercicio 1 te pide que demuestres que x1 a la alfa por x2 a la 1 menos alfa tiene las mismas demandas marshallianas que alfa logaritmo de x1 más 1 menos alfa logaritmo de x2. Entonces, hay dos maneras de resolver eso. La bruta sería encontrar las demandas de ambos, es decir, son iguales, y eso está más que bien porque cumple el enunciado. Pero aprovecho y voy a hacer una demostración un poco más general. Y la demostración es la siguiente. Cualquier transformación monótonamente creciente va a mantener las mismas demandas marshallianas. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo tengo una función de utilidad u de x1, x2 y tengo otra donde para pasar de una a otra hay que aplicamos una transformación con derivada positiva, va a pasar lo mismo. El chiste es que de x1 a la alfa por x2 a la 1 menos alfa, si vos le aplicás logaritmo a esa función, te queda la otra, alfa logaritmo x1 más 1 menos alfa logaritmo x2. Bueno, ¿cómo hacemos esta demostración? Muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es resolver el lagrangiano de una función u, y para simplificar voy a decir que que la función es cuasi cóncava y se cumple bien, y hay que hacer el lagrangiano con igualdad y no con el punta cara. Bueno, hacemos las condiciones de primer orden. Entonces, derivamos, igualamos a 0, queda u'x1 menos lambda p1 igual a 0. Hago lo mismo con el x2, u'x2 menos lambda p2 igual a 0. Y lo que voy a hacer ahí es pasar los lambdas por los precios para el otro lado, divido miembro a miembro y tengo la condición famosa que es que la tasa marginal de sustitución es igual al cociente de precios. Y además se tiene que cumplir que estemos gastando toda nuestra riqueza. Entonces, que P1x1 más P2x2 es igual a M. Resolviendo eso, obtenemos las demandas marshallianas x1 marshalliano y x2 marshalliano, que depende de los precios y el nivel de ingreso. Ahí ya resolvimos la primera parte y ahora vamos a resolver las demandas marshallianas de una función b corta, y esa función va a ser una transformación de u.
Y lo importante es que la transformación tenga que tener derivada positiva. ¿Qué transformación puede haber? O puede ser logaritmo, como es este caso, o puede ser elevar a u a la alfa, donde alfa es positivo. Y ahora vamos a resolver el problema de maximización para esa función. Entonces, planteas el lagrangiano, b que depende de x1 y x2, más lambda por la restricción presupuestaria pasado para un lado, derivas con respecto a x1 igual a 0, bueno, pasás los lambdas para el otro lado y obtenemos las mismas condiciones análogas, o sea, que la tasa marginal de sustitución tiene que ser igual al cociente de precios. O sea, b corta prima x1 dividido b corta prima x2 igual al cociente de precios. Bueno, pero ahora fijémonos qué es b corta prima x1 y qué es b corta prima x2. Entonces, cuando se te mueve x1, se te mueve u, y cuando se mueve u, se mueve w. Entonces, b' x1 en realidad es w' por u' x1. O sea, es la derivada de una función compuesta. De la misma forma, b' x2 es w' por u' x2. Y el w' se termina tachando entre sí. Entonces vos tenés que, en realidad, la condición de equilibrio del segundo función de utilidad es exactamente la misma que la del primero. Entonces, si vos tenés la misma condición de tangencia y la misma restricción presupuestaria, necesariamente es la misma canasta. Para dar un ejemplo, imaginemos que tenemos la función x1 por x2 y yo voy a trazar la curva de indiferencia. Entonces, voy a fijar x1 por x2 igualado a u, que es un nivel de utilidad arbitrario, y despejo x2. Cuando hago eso, me queda u dividido x1. Y eso tiene la forma que ustedes conocen, que ya vieron 1000 veces en micro-1. Bueno, ahora supongamos que w, o sea, la transformación monótona, es logaritmo de u. O sea, la función de utilidad nueva b corta es logaritmo de x1. Bueno, ¿cómo quedaría la curva de indiferencia? Igualamos logaritmo de x1 por x2 igualado a u. Hacemos e a la de ambos lados. Entonces quedaría x1 por x2 igualado a e a la u. Y despejamos x2. Entonces la curva de indiferencia es e a la u dividido x1. Entonces, recuerden que u es el nivel de utilidad que estamos buscando. Y acá solo nos interesa el orden de las canastas, no la felicidad. Entonces, quizás los tipos van a maximizar y para un caso el número de útiles en el equilibrio va a ser una U y en el otro va a ser E a la U. Son más altos. Pero no necesariamente implica que consumen distinto, solo que el nivel de utilidad que obtienen por esa canasta es distinta. Por lo tanto, vimos que los tipos ante la misma restricción presupuestaria van a tener ambos una curva de indiferencia que pasa por el mismo punto, pero con distinto nivel de utilidad máxima. El inciso B del ejercicio dice: supongamos que tenemos una demanda x1 a la alfa por x2 a la beta, o sea, una Cobb-Douglas. Mostrar que podemos asumir que la suma de los exponentes, o sea, alfa más beta, sea igual a 1. Entonces, la idea para resolver esto, utilizando esta nueva demostración que vimos en el inciso A, es decir, bueno, sabemos que si aplicamos una transformación monótonamente creciente, las demandas van a ser iguales. Entonces yo puedo hacer una transformación que es que elevo toda la función de utilidad a la 1 sobre alfa más beta.
Si hago eso, tenemos que la función b corta, que tiene las mismas demandas, es x1 a la alfa sobre alfa más beta por x2 a la beta sobre alfa más beta. Bueno, ahora sumamos que alfa más beta es igual a 1. Si alfa más beta es igual a 1, reemplazamos el denominador del exponente y nos queda que x1 a la alfa por x2 a la beta, que tiene la misma demanda que la demanda inicial, que la función de utilidad inicial, pero ya sabemos que alfa más beta es igual a 1. Bueno, de tarea para ustedes es encontrar la demanda marshalliana de x1 a la alfa por x2 a la beta. El ejercicio 2 tiene que ver con encontrar demandas. Mi recomendación es hagan los suficientes ejercicios como para que ustedes sepan cómo se resuelven. Preferentemente, si pueden hacer todos es mejor, pero los ejercicios que vamos a ver de acá al finalizar la cruzada van a usar muchos lagrangianos. Entonces, la idea del ejercicio 2 es que son ejercicios tipo micro 1 y hagan lo suficientes hasta que ustedes sepan cómo se resuelven. Mínimo hagan este del Cobb-Douglas con exponente alfa y beta. Mínimo. Bueno, el resto de la clase yo voy a estar resolviendo ejercicios de funciones un poco más raras, pero que sí las vamos a estar usando constantemente. Entonces ahora vamos a resolver los sustitutos perfectos. Los sustitutos perfectos es los que tienen una demanda lineal. Entonces sería u de x1 x2 igual a x1 más x2. Notar que la utilidad marginal de cada uno de los dos bienes es siempre constante. En este caso ambos son iguales a 1. Y que no existe la derivada cruzada. La derivada cruzada es fundamental porque te dice cómo cambia tu utilidad marginal cuando cambia tu consumo del otro bien. Entonces acá ya te das una noción de que como la utilidad marginal es constante y la cruzada es 0, en muchos casos va a haber solución de esquina. No conviene armar canastas con un mix de productos. Si la utilidad marginal por precio de unidad es más barato de uno de los bienes, vas a gastar todo en ese. Bien, entonces, en definitiva, vas a elegir cuál es el más barato por unidad de utilidad marginal. Acá como es 1, simplemente me voy a enfocar con este ejercicio. Imagínense que x1 y x2 son sustitutos perfectos y el caso más absurdo que conozco es que es el mismo bien. Ambas son latas de Coca-Cola. Entonces van a comparar precios en los dos kioscos que uno está al lado del otro y como se habrán dado cuenta, van a ir por el más barato. En caso de que sean igual, bueno, ahí puedes armar un mix de cualquiera de los bienes, puedes comprar un cierto porcentaje de tu ingreso en uno y el restante de tu ingreso en el otro, y estás completamente indistinto, no importa dónde estés. Aprovechando que tenemos tiempo, decidí resolver esto usando Kuhn-Tucker. Los ejercicios de Kuhn-Tucker son muy largos, pero es fundamental que ustedes sepan hacerlo. Entonces, vamos a plantear el problema, que es maximizar la función de utilidad x1 más x2, sujeto a que la restricción presupuestaria es igual a m, ahí sí le uso la que voy a gastar todo mi ingreso, pero tengo que sumarle las condiciones de no negatividad. La función x1 más x2 es una función lineal, y por ser una función lineal es cóncava y convexa a la vez. Entonces esto nos va a garantizar que hay que hacer Kuhn-Tucker porque puede haber necesariamente solución de esquina al ser cóncava. Bueno, entonces armamos el lagrangiano. El lagrangiano depende de x1, x2, lambda, mu1 y mu2.
y es x1 más x2 más, o sea, la función de utilidad a maximizar, más lambda, pasando todo para el lado de m, más mu1 por x1, no te olvides que cuando derivemos ese x1 va a ser mayor o igual a 0, más mu2 por x2. Entonces, con respecto a x1, x2 y lambda, vamos a derivar igualar a 0. Entonces queda 1 menos lambda p1 más mu1, 1 menos lambda p2 más mu2 igual a 0, y la restricción presupuestaria. Con respecto a los multiplicadores mu1 y mu2, queda x1 mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0, y con respecto a el multiplicador por la derivada parcial, eso queda igual a 0. Entonces mu1 por x1 es igual a 0, mu2 por x2 es igual a 0. Entonces nuevamente, si mu1 es mayor a 0, eso implica necesariamente que x1 es igual a 0. Si mu1 es igual a 0, x1 es mayor o igual a 0. Numeré las ecuaciones y ahora lo que tenemos que hacer es verificar los 4 casos. Tenemos que ver que estén activos y pasivos los multiplicadores. Entonces, vamos con el caso 1, que es que ambos sean activos. Activo significa que mu1 es mayor a 0 y mu2 es mayor a 0. Si mu1 es mayor a 0 y mu2 mayor a 0, implican que los x son iguales a 0. Y ahora hay que ver si con esta información podemos encontrar x1, x2, bueno, en este caso 0, lambda, mu1 y mu2, tal que se cumplan las 7 condiciones. Y acá vemos que si vamos a la restricción presupuestaria y reemplazás que ambos x son 0, te queda m igual a 0, y eso es probablemente absurdo, porque algo de plata tenés, digamos. Quizás es verdadero si m es igual a 0, pero sería un caso medio trivial que tanto no nos importa. Entonces el caso activo-activo no tiene solución. Ahora vamos con el caso 2, que es activo-pasivo. Eso implica que mu1 es mayor a 0 y mu2 igual a 0. Que mu1 sea mayor a 0 implica que x1 es igual a 0 y x2 es mayor o igual a 0. Entonces ahora tenemos que encontrar el nivel de mu1, lambda y x2 que haga cumplir las 7 ecuaciones, si es que existe. Entonces ahora vamos a la ecuación 2. La ecuación 2 es 1 menos lambda p2 menos mu2. Entonces, como mu2 es igual a 0, podemos despejar lambda, que es 1 sobre p2. Como los precios son positivos, lambda es positivo, entonces ese lambda es compatible con una solución. Bueno, ahora vamos a ir al 1. Y el 1 es 1 menos lambda p1 más mu igual a 0. Cuando despejamos mu y reemplazamos lambda por 1 sobre p2, me queda que mu1 es p1 sobre p2 menos 1. Recordemos que mu1 es positivo, entonces p1 sobre p2 menos 1 tiene que ser mayor a 0. Y eso implica que la única forma que esto ocurra es que P1 sea mayor a P2. O sea, P2 menor a P1. Bueno, y eso tiene sentido. Porque recordemos, estamos con los sustitutos perfectos. Vas a comprar el más barato. Y acá el que vas a estar comprando en este caso es el bien 2. Entonces tiene sentido que ese sea el caso. Y cuando P2 es más chico que P1. Bueno, y ahora tenemos que encontrar el valor de x2. Entonces vamos a la ecuación 3, que es la restricción presupuestaria. P1 x1 más P2 x2 igual a m. Ahora reemplazamos donde dice x1 igual a 0. Entonces voy a gastar todo mi ingreso en el bien 2. Por lo tanto, x2 es igual a m sobre P2. Entonces, ese es uno de los equilibrios. Bueno, hay que hacer lo mismo para el caso 3, que es que el primero es pasivo y el segundo activo.
Mu1 igual a 0, Mu2 mayor a 0, implica que x2 es igual a 0. Y de la misma forma de 1, donde decía 1 menos lambda P1 menos Mu1, reemplazamos que Mu1 es igual a 0 y encontramos que lambda es igual a 1 sobre P1. Después reemplazamos eso en 2 y tenemos una condición bastante análoga que nos dice que 1 menos P2 sobre P1 es menor a 0 y eso va a implicar que P1 es menor que P2. De vuelta tiene sentido, estás gastando todo tu ingreso en el bien 1 y eso va a ocurrir en el caso que el bien 1 sea más barato que el bien 2. Y ahí tenemos otro equilibrio. Y el último caso es cuando hay solución interior, el caso pasivo-pasivo. Eso es el caso donde tanto Mu1 como Mu2 son iguales a 0. Y x1 y x2 son mayores o iguales a 0. Bueno, entonces, de la ecuación 1 y de la 2 reemplazamos donde dice 1 menos lambda P1 más Mu1 y viceversa, reemplazamos las mu's y queda 1 menos lambda P1 igual a 0, 1 menos lambda P2 igual a 0, y como el lambda es un valor único, esto se da únicamente cuando P1 es igual a P2. Recordar que P1 es igual a P2 coincide con la tasa marginal de sustitución igual a los precios relativos. Si P1 es igual a P2, P1 sobre P2 es igual a 1. Y ahora tenemos que encontrar cuál es el valor de x1 y x2 que sea compatible con esto. Bueno, entonces vamos al 3, que es la restricción presupuestaria. P1x1 más P2x2 igual a m. Vamos a reemplazar ambos precios por P, que es lo mismo que P1 y P2. Sacamos factor común y nos da que x1 más x2 es igual a m sobre P. Entonces, cualquier valor de x1 y x2 que cumpla, que estés gastando todo tu ingreso medido en términos reales del precio, es un equilibrio. Para que sea más claro, dividí ambos lados por m sobre p y te queda x1 sobre m sobre p más x2 sobre m sobre p. Y ahí lo que ocurre es que se nota de forma muy fácil que x1 tiene que ser qué porcentaje de tu ingreso gastas en el bien 1 y x2 es qué porcentaje de tu ingreso gastas en el bien 2. Entonces x1 va a ser alfa m sobre p1 y para que sume 1, x2 es 1 menos alfa m sobre p1 o p2 o p, porque son todas iguales. Entonces, para resumir, las demandas marshallianas son, para el bien 1, si el precio del 1 es más alto que el 2 es 0, mientras que para el bien 2, si el precio del 1 es más alto que 2, gastas toda tu riqueza ahí, o sea, m sobre p2. Si el precio del bien 1 es más chico que el del 2, en el bien 1 gastas todo, m sobre p1, en el 2 no gastas nada, y si los precios son iguales, gastas un porcentaje en x1, el restante en x2, todo eso dividido P. Y esa es la demanda que ustedes vieron en micro 1. Ahora vamos a resolver las demandas marshallianas de los complementos perfectos. Los complementos perfectos son la función de utilidad que es mínimo x1, x2. Entonces lo primero importante para ver es las curvas de indiferencia. Entonces miremos las curvas de indiferencia con utilidad 5. Para que la utilidad sea el 5, el mínimo entre x1 y x2 tiene que ser 5. Y eso significa que o tenés 5 de un bien y cualquier cantidad del otro, o 5 del otro bien y cualquier cantidad del primero. Entonces, 5 es el vértice, el mínimo de ahí es 5. Entonces, cualquier cantidad donde mantenés 5 del bien 1 y más de 5 en el bien 2, el mínimo es 5, y de la misma forma,
cualquier cantidad donde mantenés 5 del bien 2 y de 5 a infinito del bien 1, el mínimo sigue siendo 5. Bueno, lo mismo lo puedo hacer para utilidad 3. Y algo que ocurre siempre es que el vértice pasa por una línea que parte desde el origen. Bueno, esa línea surge de la condición de equilibrio. Lo que tiene esta función de utilidad es que no se puede diferenciar. Y como no se puede diferenciar, no se puede aplicar el lagrangiano. Entonces, imaginémonos que estamos en una situación donde en equilibrio estás gastando más en un bien que en otro. Bueno, como solo importa el mínimo, si estás gastando más de un bien que en otro, si gastás menos del bien que estás gastando más, tenés plata que sobra y la misma utilidad que en el caso anterior. Entonces, en equilibrio vas a gastar la misma cantidad de plata, perdón, vas a gastar para que la canasta final tenga la proporción en la cual vos complementás los bienes. En este caso, los coeficientes son 1 y 1. Entonces vamos a igualar todos los argumentos. Bueno, entonces, para este caso, encontrar la máxima utilidad, tiene que pasar que x1 sea igual a x2. Reemplazamos eso en la restricción presupuestaria. Entonces nos queda P1x1 más P2x1. Sacamos factor común. Y cuando despejamos x1 nos queda que la demanda marshalliana del bien 1 como del bien 2 es m sobre P1 más P2. Y así queda la demanda de los complementos perfectos. Bueno, finalmente lo último que voy a resolver es el ejercicio 4, incisos A, B y C, que son funciones de utilidad un poco más raras, pero aprovechando el tiempo, me parece importante que ustedes puedan ver cómo se razona. Entonces, la primera función de utilidad es u de x1, x2 igual a x1. O sea, hay un bien que te da utilidad, que es el bien 1, y hay un bien que no te da utilidad. Esto es lo que se llama un bien neutro. Y tiene curvas de indiferencias verticales. Entonces, solo te genera utilidad yendo hacia la derecha. Bueno, no se puede usar el lagrangiano porque no es dos veces diferenciable. Por lo tanto, hay que resolver por lógica. Y la idea es que si el segundo bien no te genera utilidad, entonces no tiene sentido gastar en el segundo bien. Entonces la demanda marshalliana del bien 2 es 0. Y vas a gastar toda tu plata en el bien 1. Entonces tendrías que P1 por X1 es igual a M. Y tu demanda marshalliana es M dividido P1. O sea, una solución de esquina donde siempre gastas todo en el bien 1. En el ejercicio 4b vamos a resolver la maximización de utilidad para la función max. La función max te dice, tu utilidad va a ser el valor más alto del elemento que más tengas. Y ahora vamos a ver las curvas de indiferencia. Entonces miremos cómo tiene que ser la curva de indiferencia de la utilidad nivel 5. Entonces esa curva de indiferencia implica que de x1 y x2 el valor más alto tiene que ser 5. Bueno, entonces la curva de indiferencia va a ser tener 5 del bien 1 y 5 o menos del bien 2, o 5 del bien 2 y 5 o menos del bien 1. Básicamente es la misma curva de indiferencia de los complementos perfectos o Leontief, pero dada vuelta. Fíjense que los complementos perfectos era estrictamente convexo. Y por ser estrictamente convexo, las curvas de indiferencia, las Leontief son convexas. Por ser convexa, había solución interior y era un máximo. Acá la curva de indiferencia es cóncava. Entonces acá hay solución de esquina.
Bueno, esto nuevamente no es diferenciable, por ende no se puede aplicar el lagrangiano. Y lo que hay que darse cuenta es que si vos querés tener el max de un bien, entonces en equilibrio vas a tener todo de uno y nada del otro. No tiene sentido armar un mix entre dos canastas. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar? Bueno, vamos a evaluar cuál es la utilidad en los extremos. Entonces, en un extremo sería gastando todo en el bien 1. Entonces tu canasta sería m sobre p1 del bien 1 y 0 del bien 2. Y en el otro extremo sería 0 del bien 1 y m sobre p2 del bien 2. Entonces ahora vamos a evaluar para qué valores de precios conviene ir todo al bien 1 y para qué valores del precio todo al bien 2. Vamos a evaluar la función de utilidad en m sobre p1, 0 y ver para qué nivel de precios es mayor o igual a la utilidad en 0 m sobre p2. Entonces el máximo de 0 y m sobre p1 es m sobre p1. El máximo entre m sobre p2 y 0 es m sobre p2. Entonces, ¿cuándo va a ir todo al bien 1? Cuando m sobre p1 sea mayor o igual a m sobre p2. Y eso ocurre cuando p2 sea mayor o igual a p1. O sea, cuando el bien 1 sea más barato. De la misma forma, hay que hacer el planteo contrario. Vas a ir todo al bien 2 cuando el bien 2 es el más barato. Notar que las dos condiciones, el igual están ambos. Entonces lo que ocurre acá es que si ambos precios son iguales, o vas a una esquina o vas a la otra. En ambos vas a tener el mismo nivel de utilidad. Acá no vas a tener un mix como en los sustitutos perfectos. Porque acá, si los precios son iguales y gastás la mitad en cada uno, vas a estar la mitad de bien. Acá la igualdad es o vas para una esquina o para la otra. Entonces tu demanda marshalliana sería m sobre p1 del bien 1 si el precio del bien 1 es más bajo o igual al del 2 y 0 si el del 1 es más caro que el 2, y para el bien 2 sería 0 en el bien 2 si el bien 2 es más caro y todo, o sea, m sobre p2 en el bien 2 si el bien 2 es el más barato. Bueno, tarea para ustedes es darse cuenta que hacer el ejercicio de que la función de utilidad x1 al cuadrado más x2 al cuadrado tiene la misma demanda y tiene el mismo procedimiento. Eso queda para ustedes para probar. Bueno, finalmente vamos a resolver el ejercicio 4C, que es una función de utilidad que nunca vieron en su vida y cuando la vi a mí me voló la cabeza, así que me pareció súper interesante mostrarles. Bueno, entonces la función de utilidad a maximizar es mínimo x1 por x2, 4. Bien, entonces, ¿cómo serían las curvas en diferencia? Para todos los niveles de utilidad menor a 4, vas a tener que ponderar el x1 por x2. O sea, vas a tener las curvas estrictamente convexas que vieron en micro 1. A partir de la curva de indiferencia 4 y arriba y hacia la derecha es todo negro. Es todo una curva súper gruesa, porque si vos tenés la canasta 5, 4, que 5 por 4 es 20, bueno, el mínimo entre 20 y 4 es 4. Entonces cualquier curva de indiferencia de la x1 por x2 que esté arriba de 4, el mínimo sigue siendo 4. Entonces acá, para la maximización de utilidad hay dos puntos. El primero es qué pasa si en el óptimo, si tu utilidad indirecta es más chica que 4.
Bueno, si tu utilidad indirecta es más chico que 4, vas a tener la misma demanda que x1 por x2. Porque no entra en juego el mínimo 4. ¿Qué pasa si cuando vos resolvés el x1 por x2, tu utilidad indirecta da 4 o más? Bueno, es completamente indistinto. Ahí no está operando la no saciedad local. Entonces ahí les mostré un ejemplito donde tenés tu restricción presupuestaria y la curva 4 pasa y el negro incluye no solo la línea de la restricción presupuestaria, sino también pasa un poquito por debajo de la restricción presupuestaria. Entonces ahí tenés cualquier punto que está entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia igual 4 son equilibrios. Y lo interesante, y con esto terminamos la clase, es que vos podrías tener un equilibrio en el punto A, y en el punto A estás por debajo de tu restricción presupuestaria. Te sobra plata. Pero nosotros dijimos al principio de la clase que la restricción presupuestaria está en igualdad cuando opera la no saciedad local. En este caso hay saciedad global en 4, entonces vos podés estar en un punto debajo de tu restricción presupuestaria y aún así estar en tu máxima utilidad. Bueno, con eso termina la clase. Para rebobinar los puntos importantes, arrancamos hablando sobre distintas propiedades. Y ahí lo que habíamos visto es que si la función de utilidades estrictamente cuasi cóncava va a tener curvas de diferencia estrictamente convexas, y eso va a significar que el punto sea solución interior y además sea un máximo. Y lo otro es que si hay no saciedad local, vas a gastar toda tu riqueza y por lo tanto puedes meter la restricción presupuestaria en igualdad. Bueno, quedan ustedes en poder resolver cualquier ejercicio de Lagrangiano y Kuhn-Tucker. Y de vuelta, si bien no esperen que en los exámenes hayan siempre ejercicios de Kuhn-Tucker, entre los dos parciales y el final, uno van a tener que resolver. Así que es importante que repasen y los sepan hacer. Bueno, muchas gracias.